Iglesia, buenos días. Que el Señor me los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a grabar, a memorizar esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. La palabra hoy es excusa por el pecado. El hombre cree que es como en el hombre natural o en la vida. Excúseme, con Dios no es así. Con Dios es pecado y tienes que asumir las consecuencias del pecado. Entonces la palabra se llama excusa por el pecado. Y vamos a Juan 15:22 para ver qué dijo Jesús a los religiosos de la época. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude a llevar esta palabra como tú quieres que la llevemos, para cambiar a muchos que de pronto no saben lo que es el pecado, o creen que son errores únicamente, o que no van a sufrir consecuencias. Pero hoy nos vas a aclarar muchas cosas. En Cristo Jesús, Padre, y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos todos a escuchar la palabra del Señor. La excusa no nos libra del castigo de Dios por la desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? El pecado original. Lo primero que hizo Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Por eso pecaron. Entonces, la desobediencia. Entonces, vamos a mirar 5 puntos muy maravillosos a donde hubo desobediencia, donde hubo pecado, pero que quisieron excusarse o tirarle el balón, como dice el mundo, a otro y no asumir su propia responsabilidad. La palabra griega, profasis, es igual a excusa, pretexto, mostrar hacia afuera, encubrir, aparentar. En español excusa es pretexto, disculpa. A veces uno dice discúlpeme y lo que hizo fue cometer un pecado. Vaya y arrepiéntase, pídale perdón a la persona, porque todas las veces no es disculpa. No podemos cambiar el sentido del pecado por pretextos o por frases adornadas. Reconozca su pecado y que ya no hay excusa, porque ya usted lo conoce. Para justificar el mal proceder primer punto, para justificar el mal proceder por la desobediencia. Entonces vamos a los inicios de la primera pareja, Adán y Eva. Y vamos a Génesis 3 y lo leemos 8 al 19. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, árboles del huerto. Mire que cuando hay pecado se anda huyendo. Cuando usted no anda legal, hasta con un aparato, una moto, un carro, usted le huye a la policía. Así anda el hombre huyéndole a Dios por causa del pecado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién es el que llamó? Al hombre. El hombre es el líder, el responsable y es el que llama. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ya comenzó el miedo en el hombre hacia Dios, hombre y mujer, escondido. Y antes lo recibían todas las tardes y hablaban con él. Y a los que pecaron, mire lo que hicieron. Porque estaba desnudo y me escondí.
Título personal. Me escondí. No dijo no, nos escondimos. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí comenzó ya la excusa o la barrera y no aceptar. Sí, Señor, comí, acepto mi pecado. Ya iba sentido de culpabilidad. Después que estuvo triste, no halló consuelo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y así hay muchos. Buscan la mujer y después la quieren maltratar. Y lo mismo la mujer. Desea al hombre y después no lo quiere. Le da unos hijos y después un parche pegado. Esa es la vida que llevamos. Excusas en el pecado. Y no lo podemos consentir más. Tenemos que confesarlo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra barrera, excusa. ¿Y a quién le diría a la serpiente? A más nadie. Responsabilidad del diablo. Una tipología de la serpiente de Satanás. Porque miren, cuando usted va a la segunda carta de Corintios, 11:3, ahora lo vamos a mirar para que vean, donde Dios le recuerda a Pablo, Jesucristo, dile, recuérdele a la iglesia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está el castigo por el pecado, las consecuencias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya ahí comenzó el nacimiento de Cristo. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Jesucristo. Ahí comenzó la enemistad del Satanás con el Hijo de Dios o con el pueblo de Dios, con la simiente. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sujeción, castigo, dolores en las preñeces, y otra que se tiene que sujetar al marido. No es capricho de un pastor, es una orden de Dios por castigo al pecado, a la desobediencia, que fue el primer pecado en la pareja humana, porque el primer pecador es Satanás. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor, y espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tenemos consecuencia al pecado. A ninguno se lo pasó por alto. ¿Y tú crees que hoy te la va a pasar por alto? Dios no tiene hijos pechichones ni hijas. El que se la hace, se la paga, tarde o temprano, pero las consecuencias las vive. Por eso hoy se llama el tema, excusas por el pecado no te valen. Tienes que asumir tu responsabilidad por el pecado que hayas cometido. Mire que vamos a recordar lo que hizo la serpiente, y está para estos tiempos. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Quién es el que está trabajando los hogares a que se destruyen? Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Quién es el que destruye? Porque tú le das cabida con el pecado. Porque no eres capaz de confesarlo, arrepentirte. Y aunque lo hagas, tienes que asumir las consecuencias. Porque ellos desobedecieron y la desobediencia trae consecuencias. Cuando tú pecas puedes enfermarte. Puede haber ruinas espirituales y físicas también. Porque eso es lo que trae el pecado. Entonces miramos en la primera pareja, Adán y Eva. Y la primera justificación al mal proceder, ahí estuvieron. Adán y Eva, el uno echándole culpa al otro. Adán le echó culpa a la mujer y la mujer le echó culpa al diablo. ¿El diablo quién le echaría culpa? El diablo anda arrastrado y comiendo basura, polvo. ¿Y quién será el polvo de hoy? Polvo eres y al polvo volverá. Satanás se alimenta de cristianos fríos, tibios. Se va a hacer alimento. Pero tú eres caliente, no te puede tocar. Si no practicas el pecado, Satanás no te puede tocar. Puede llegar y mandarte dardos y tú los apagas con el poder de la fe, de la justicia, de la oración, con el evangelio de la paz. Son las armas poderosas que Dios nos ha dado para defendernos del poder del maligno. Ya miramos la primera pareja, excusas. La mujer que me diste y la otra, la serpiente. Y la serpiente asumió, le cayó todo y eso se llama el diablo. Por eso a veces cometemos pecado y le echamos la culpa al diablo. Y decimos, Dios me está probando. Ya no hay excusa, ya Dios te mostró. Dios nos está mostrando lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Porque ya tú tienes el discernimiento en los sentidos, que fue con lo que engañó. Vio, comió, tocó, paladar, todo caminó, todo lo utilizó Eva para llegar a consumir aquella fruta y a dar término al pecado, y el pecado trajo la muerte. Ese es el resultado del pecado. Segundo, Aarón. Vamos a Éxodo 32, 15 al 35. Ustedes podríamos titular la idolatría, las consecuencias que trae. Dejar a Dios por cosas hechas de los hombres. Éxodo 32, 15 al 35. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada por las tablas, las había hecho Dios. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta de reducirlo a polvo, y esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, qué belleza, ¿no? No ha pasado nada.
No se enoje, la idolatría no es nada. Eso es tranquilo. Yo puedo amar a Dios y adorar mi muñequita, mi virgencita. Puedo adorar a mi santo de mi devoción. Bellezas, ¿no? Dice, no se enoje mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Culpabilidad al pueblo. Así puede haber un pastor. No es que esta congregación le gusta festejar tantas cosas. Y yo para que no se vayan se las tolero. Aunque sea pecado. Puede pasar o está pasando. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este, mire cómo lo trataron, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A este Moisés. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Hoy hay un becerro de oro también. Eche anillo, eche reloj, eche todo lo que tenga. Y esos son los becerros de oro que tenemos hoy en las iglesias. El oro, la plata. Y eso lo vemos. Y eso hizo Aarón. Y todavía quería que Moisés no se enojara. ¿Cómo se enojará Dios cuando ve su iglesia con becerros de oro? De esa misma tipología. Venga y echa todo lo que tenga. Oro, anillo, lo que tengas. Esos son los becerros, pero no lo quieren entender. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Quién lo había permitido? ¿Quién es el que permite que lleguen los becerros de oro a la iglesia? Tú, pastor. Tú que llevas la dirección de la iglesia. Tú eres el que consiente que se den esos becerros de oro. Y tú sabes de lo que estoy hablando por medio de la bendita y poderosa palabra de Dios. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Vio que la idolatría trae muerte espiritual, traía muerte física, y hoy también trae muerte. Y esos son los becerros que están matando hoy en día al pueblo de Dios. Porque se dejan seducir. Porque no es que no me hayan llegado propuestas a mí, de una y otra forma. Pero yo esos becerros no los agarro. Porque sé que Dios se enoja por lo que hacemos en contra de su voluntad. Claro está. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, obedientes. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué trae la idolatría? Eso es lo que justifica el mal proceder. El uno le va echando culpa al otro, pero no asumen la responsabilidad. Pero a Dios no hay quien se la haga. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. La idolatría es un gran pecado. Comparar a Dios con un becerro de oro y hacer danza. Por eso hoy hay danzas mundanas en las iglesias. Y están bailándole al becerro. Porque le bailan al becerro de oro que los está allí sacándole lo que tiene. Pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues
este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Que es Moisés tan decidido a salvar al pueblo, si no, bórrame del libro. Dios borra. Todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida adorará el becerro que viene, que es el anticristo. Y está adorando becerros ahora, que son plataformas del anticristo. Eso es lo que vemos a diario. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Si ve lo que trae la idolatría, que quedas por fuera del reino de Dios. Trae muerte espiritual, muerte física, trae ruina de toda clase. ¿Y sabe lo que están haciendo? Cuando uno le manda estos temas, se lo borran a uno. No quieren escucharlo. Y le mandan a decir es que le respete su religión. Esto no es respeto. Esto es ayudarte a salir de la religiosidad mentirosa que tú cargas, creyendo que adoras al Dios del cielo y estás adorando los becerros de oro que tú mismo te has creado o alguien te los crió, te los hizo, así como hizo Aarón. Ya. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. No lo pasa por alto. No te engañes. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahí tenemos qué palabra tan maravillosa. ¿Qué trae? La desobediencia. También le trajo consecuencias a Adán y Eva. Un hermano mató al otro. Le tocó durar tiempo por fuera de Dios, sudando lo que Dios no quería, para ganarse el pan de cada día. Vemos que la idolatría produjo muerte y está produciendo muerte espiritual, trae ruina, trae enfermedad y trae lo que usted no tiene idea. Quite el becerro de oro que usted pueda tener. Hay otro becerro de oro que ahora las fiestas manejan base al dinero. Todo lo inventan para sacar provecho. Pero usted es el responsable que se haga o no se haga. La primera pareja, segundo, Aarón, al que escogió Dios para que fuera el intérprete del gago, Moisés, que estaba oponiendo para no aceptar el llamado. Y sin embargo, pero mire lo que es, y se le echó la culpa al pueblo. Usted tiene que tomar decisiones. En las doctrinas, el pueblo, la iglesia a veces quiere, pastor, ¿y usted por qué no monta aquí esto? En tal parte lo hacen. ¿Por qué esto no lo llena usted aquí de globo? ¿Por qué no festeja usted baby show? Y una cantidad de cosas que han metido. Que la iglesia parece un circo ya. Parecen comedias, danzas, bailándole al becerro de oro. Tenga mucho cuidado. Tercer punto, Saúl. Vamos al primer libro de Samuel, 13, 8 al 15. Primer libro de Samuel. Trece, 8 al 15. Entonces Samuel le había dado una orden a Saúl: espérame. Por eso hay gente desesperada. A veces ni el milagro llega por el desespero. Primer libro de Samuel, 13, 8 al 15. Ese lo titulé El desespero. Y él esperó 7 días. ¿Quién? Saúl. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba.
Un ejemplo, pastor, me voy de aquí porque usted no hace tal cosa. Eso es desertar. Cuando usted no les complace la carne, que se vaya. Si no quiere aceptar lo de Cristo, que deserte. No lo vote usted, porque usted no puede estar votando. Tiene que haber unas condiciones para votarlo, como decía Pablo. Si ya no oye ni al pastor, ni a los líderes, ni a la iglesia, expúlsalo. Pero mejor es que no lleguemos a eso. Mejor es que hagamos las cosas con amor. Aunque eso no deja de ser amor. El amor castiga, corrige, exhorta. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Él no estaba para eso. No se ponga a hacer lo que Dios no le ha puesto a hacer. No se desespere a que ya usted tiene que montarse a donde todavía no ha llegado el tiempo de Dios para que usted lo haga. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué trae el desespero? Tenía que esperar hasta el final, porque si Samuel le había dicho que venía, a los 7 días iba a llegar, porque él era un hombre de palabra, de Dios, no le iba a fallar, pero Dios te prueba así también. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Mira, ahí está el interrogante. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Guarde que si fallaba era Samuel, tenía que rendirle cuenta a Dios. ¿Cuál es tu desespero? ¿Cuál es tu angustia, tu desespero por ponerte a donde Dios no te ha llamado? Y si no estás para eso, deja que Dios te use en lo que Él quiera usar. Más bien dile todos los días, Señor, ¿para qué te sirvo y en qué te sirvo? Porque usted a veces quiere hacer algo que Dios no le ha puesto. Este que quiere evangelizar y no está para eso. El otro quiere ser pastor y no está para eso. A cada quien le da su don. El Espíritu Santo conforme a tu capacidad y a tu nivel de fe. Eso está escrito y yo lo creo. Cada quien está hecho por Dios para lo que está. Pero espera el tiempo de Él. No te desesperes. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Como quien dice, tengo que hacerlo yo, porque Samuel no va a venir. Y el que estaba encargado para eso era Samuel, no era Saúl. Saúl estaba para lo que estaba. Estaba en su labor, porque él era el rey. Y el profeta era Samuel. Así como David era el rey y el profeta de la época era Natán. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente lo has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué venía? ¿Qué hizo perder el reino a Saúl? El desespero. O por hacer las cosas locamente. Y en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Por unos minutos o unas horas perdió el reino que tenía para siempre. Y venía Samuel a confirmárselo para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No fue culpa del Señor. ¿Culpa de quién? Del mismo. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Si seguimos leyendo, no terminaríamos hasta ahora en este momento, duraríamos
pero ahí les traigo esos puntos clave. ¿Qué pasó en la primera pareja? Desobediencia. Trajo castigo. ¿Qué pasó en el segundo? Desobediencia. No, en el segundo fue idolatría, que fue Aarón. En el tercero, desespero. Y cayó en desobediencia y actuó locamente. Así hay muchos. Actuando locamente y locamente se ponen ante Dios, donde Dios no los ha llamado. Tenga calma. Otra falla de Saúl. El botín del anatema. Primero Samuel, ahí pasamos más adelante, capítulo 15, versículo del 1 al 26. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Parece algo terrible, pero Dios erradica lo malo de raíz. Dijo, todos están contaminados, desde los que están de pecho. Ya la simiente que traen es de maldad. Dios sabe lo que hace. Él no falla. El que fallamos somos nosotros por desesperados y muchas veces por hacer las cosas a nuestra manera. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Talaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Dios es un Dios justo. Eso sí sirvieron a Israel, y yo les prediqué la misericordia. La misericordia no es para todo el mundo. ¿Por qué no tuvo misericordia con los amalecitas? Que ese es el error también que muchos quieren decirle a la gente. Confirmación de lo que le dije. Para quién es la misericordia y para quién no. Y aquí nos los acaba de volver a confirmar. ¿Qué hicieron los ceneos? Ayudaron a Israel cuando venía saliendo. ¿Qué pasa cuando tú ayudas a sacar a uno de Sodoma y Gomorra o del mundo que estamos viviendo? Dios va a tener misericordia también de ti. Amén, iglesia. Entonces dice que los ceneos ayudaron, los amalecitas no. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Qué le dijo Dios? Destrúyelo. Mire, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Imagínense si perdonaron la cabeza. Mataron a los servidores de la cabeza y dejaron la cabeza viva. La culebra se mata por la cabeza, dicen en el mundo, y así es. Y a lo mejor de las ovejas, el becerro de oro, el botín. Y por eso le dije, el primero que hizo Saúl, el desespero y hacer cosas no mandadas. Y aquí, ¿qué hizo? Tomó el botín de anatema, que es lo que titulé ese punto así. Muy claro nos está hablando la palabra. Dice, lo mejor de las ovejas y del ganado mayor,
de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso se llama anatema. Traer lo que era consagrado a los dioses, venírselos a consagrar a Dios, y más de eso es desobediencia y agarrar y hacer lo que Dios no le mandó a hacer, hizo lo contrario. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Sin embargo, Samuel oraba y clamaba, porque él había ungido a Saúl. Madrugó luego Samuel, madrugue. Hoy madrugue a pedirle al Señor si usted tiene algún becerro o algo que tenga, a entregárselo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo se adelantó? La misma conciencia acusa. Sabía que no la había cumplido, pero dijo con la lisonjería: ya voy a ganarme a Samuel. Imagínense a quién se iba a ganar, para que le pasara, para que le creyera las mentiras que le iba a decir. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué valido de oveja? ¿Quién lo desató? ¿Quién lo desenmascaró? Los mismos animales. Y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. No dijo con los tuyos son mentirosos, incircuncisos. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. ¿A quién le echó la culpa? ¿Quién era la cabeza? ¿Quién era el que iba llevando la dirección? El pueblo es el pagano. Por eso hay algo que dicen: la voz del pueblo es la voz de Dios. Mentira. Si el pueblo dijo crucifíquenlo, y mataron a Jesús, la voz de Dios es de Dios y la voz del pueblo es del pueblo. Lo de César es de César y lo de Dios es de Dios. Amén, iglesia. Eso es lo que tienes que siempre darle gloria a Dios, porque te ilumina la palabra y te hace entender entre lo profano y lo sagrado, que es lo que muchos no quieren entender. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¿En qué se lo dijo? En oración. ¿Quieres saber si tienes algo del becerro o estás en desobediencia? Órale a Dios. Levántate temprano a buscarlo y Él te declarará a través del Espíritu Santo lo que haces y lo que no haces. Lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Mire que fue en la noche. Las batallas grandes se libran en la noche, porque está en la guerra espiritual. Levántate temprano, vuélvete una mujer, un joven, un hombre de oración temprano a Dios. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Le dijo Samuel: dile a Saúl que no me deje, ni siquiera los de pecho, porque ya esos vienen infectados. Acaba con todo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
¿Cuántos hacen lo malo delante por el becerro de oro, el botín, por el anatema? Estamos en una fiesta ahora que es anatema. 31 de octubre, que debe ser el día de la Biblia y no el día de los brujos. ¿Por qué no pones a tus hijos a leer la Biblia y no lo vayas a poner a disfrazarlos al demonio, a que se vuelvan malditos delante de Dios? A insinuarles el mal, buscas el bien y Cristo te resplandecerá. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a sus palabras, a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Oiga, le temió fue al pueblo. Hay pastores, líderes que le temen es a las ovejas y no a Dios. Y por eso es que las iglesias se han corrompido, porque oyen la voz del pueblo, la voz de la cultura, la voz del político, la voz de esto. Sea diferente. La voz de Dios es de Dios y la voz del pueblo es del pueblo. El anatema es pecado delante de Dios. Coger lo que se le ha ofrecido a los ídolos para venírselo a ofrecer a Dios. Si Dios fue el que hizo todo, ¿cómo le vas a ofrecer basura ya, que están consagradas a demonios? Entonces dice, mire, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén, gloria a Dios. ¿Qué sacamos de aquí? ¿Qué es el anatema? Mire, hay un evangelio anatema hoy en día. Y Pablo hizo una advertencia en la iglesia en Gálatas, que si alguien venía con un evangelio diferente fuera anatema. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron la maldición y que para ofrecérsela al Señor. ¿Cuánto le ofrecen sus hijos a un brujo, a un ídolo, y están diciendo que es hijo de Dios? Sí, le están haciendo un Dios que se llama Satanás. Un becerro de oro, que es lo que vemos hoy en día. Escucha la palabra de Dios y obedézcala, porque te vas a perder en medio de tantas oportunidades que Dios te está dando para este tiempo. Primer punto que miramos, la desobediencia de la primera pareja. Segundo, la idolatría de Aarón, y le echó culpa al pueblo. Saúl le echó culpa al pueblo. ¿Qué hizo Herodes? Oyó la voz del pueblo y se lavan. Hay gente que se lavan las manos y dicen que no han hecho nada y son consentidores del pecado, o hay excusas sobre el pecado. ¿Cuántos le van a entregar a sus hijos a los demonios, o se los están entregando diario y no a Dios? ¿Cuántos tienen la casa llena de anatema, de maldiciones,
No, como Dios es bueno, Dios no maldice, Dios maldice y bendice. De Él viene todo. Pero tú te ganas la bendición o la maldición, porque Él te dio un libre albedrío para que tú decidas a cuál Dios amas. Josué dijo, yo en mi casa serviremos y amaremos a Dios, al Dios verdadero. ¿A quién estás amando tú? ¿A quién le has puesto tu casa? ¿A quién le entregaste tus hijos? ¿O se los está entregando? Reconcíliate, estamos a tiempo. Y el último es, la culpabilidad es del hombre, no es de Dios. Vamos a Romanos 1, 18 al 32. No hay excusa. Es inexcusable que tú, escuchando hoy esta palabra, vengas a salir delante de Dios que eres inocente. Porque Él te va a recordar esto. Acuerda lo que te decía el predicador. Acuérdate cuando cerraste y no quisiste escuchar la palabra mía a través de ese sermón. Le vamos a Romanos 1, 18 al 32. Es inexcusable de hoy en adelante, así como dijo Jesús en Juan 15, 22. Esto es inexcusable. Ya usted conoce lo que es pecado y lo que no es. Y a dónde le puede estar fallando a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, iglesia. Pueblo, acepte la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mire que lo conocieron, pero la gloria no se la dieron a Él. Saúl conocía a Dios. Adán y Eva conocían a Dios. Aarón conocía a Dios. Y no le dieron la gloria a Dios, sino al pueblo, a ellos mismos, al diablo, porque no la dieron fue a otro, sino al que no debían de habérsela dado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón, la mente, fue entenebrecida. ¿Y sabe quién se encarga de entenebrecer la mente? Satanás. Antes que sigamos ahí, vamos a 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios, está escrito con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Ese sí es el verdadero, con mayúscula. Aquí están escritos los dos. El Dios de este siglo, que hace enceguece la mente, entenebrece. ¿Y qué estamos oyendo aquí? ¿Ya? Razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo Aarón? Un sacerdote. Cambió la gloria que había que darle a Dios por el becerro de oro. ¿A quién le dio la gloria? Y puso el pueblo. Y después le echó culpa. Y le tocó pagar también. Y hubo muerte.
Y así está pasando hoy. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Qué produce la mentira? Eso. Hacerle creer a un hombre que es mujer y hacerle creer a una mujer que es hombre. Eso es lo que vemos hoy. Y no se quiere que se toque esos puntos. Pero tienes que rendirle cuenta a Dios si los está callando tu pastor, evangelista, por miedo al pueblo, por miedo al diablo, por miedo a quién. Si al único que hay que temer es a Jesucristo. Y si no hablas la palabra verdadera, te la va a castigar, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hiciste, se te cobra como pecado. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Excusa, él nació así o ella nació, Dios lo hizo así. Mentira. Dios dijo, hombre y mujer los he criado. Dijo Adán y le puso Eva. Y Adán no dijo Esteban, Eva. Eso es lo que vemos, un extravío y una excusa al pecado. Hay que dejarlo porque esa es su naturaleza, Dios lo hizo así, Dios también lo ama. ¿Y qué dice Dios? Matas hasta el de pecho, porque están en sus pecados, en sus inmoralidades, hasta el padre y la madre andan en su sinvergüenzura. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que vemos, un mundo reprobado, que ya la mente está entenebrecida. Viven es de razonamiento y no espiritualizan la palabra. ¿Quién lo dice aquí? ¿La autoridad de Dios o la autoridad que puesta por Dios que se desvió del camino y ahora dice que eso es aceptable, que lo puede hacer y puede vivir tranquilo en comunidad y pueden hacer lo que quieran? Y ese es el ataque que vemos y es lo que viene cada día más. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esto no es para el mundo, el juicio va a venir a la iglesia, el mundo que haga lo que quiera, andan como Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? La homosexualidad, el lesbianismo, no correspondieron a las viudas, abundancia de pan. Léase la historia de Sodoma y Gomorra, qué hacían y qué dejaron de hacer. Pero esto le está hablando a la iglesia, que un pastor, un líder acepte esto, está peor, está oyendo la voz del pueblo y no la voz de Dios, que dice que tenemos que convertirlos y hacerles entender la verdad, que están extraviados en sus mentes, que mientras viva hay esperanza que se pueda arrepentir y reconciliarse con Dios, como los hay bastante, reconciliados y dan su testimonio, y ya lo que Dios limpió no le llames inmundo, porque eso es lo que nos dice la palabra, como nos limpió a nosotros de tanta sinvergüenzura que hacían. Dice también, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿A dónde está el problema? En la práctica del pecado. No es que tú no hayas pecado, no es que tú no vayas a pecar, el problema está en la práctica del pecado. Y vamos a mostrarles aquí, en la primera carta de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las puedes deshacer. Te ha metido en una mentira, haciéndote creer lo que no eres.
y tú te vas a creer que eres más de lo que no eres. Usted sabe la mentira tan grande, hacerle creer a una mujer que es un hombre, o hacerle creer a un hombre que es una mujer. Eso es la mentira. Mentes entenebrecidas, pero hay oportunidad, porque nos está diciendo. Y en el 5, 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Quiere que Satanás no te toque, no practiques el pecado. Y si pecas, confiésalo y no saques excusas, no saques pretextos, no saques mostrar hacia afuera lo que no tienes dentro, que es lo que nos está diciendo la palabra profasis, encubrirte o aparentar lo que no eres. Y eso fue lo que trató de hacer Saúl cuando vino Samuel. Lo recibió con una elegancia que creía que Samuel le iba a comer de cuento, donde Samuel había orado toda la noche y Dios ya le había contestado lo que tenía que contestarle, y eso se dio así. Conclusión. Vamos a Romanos 2, del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Puede ser mundano, puede ser religioso, puede ser político, quien sea, ¿ya? Tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro, te condenan a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Esto es delicado. Porque si yo estoy juzgando al otro y estoy peor o haciendo lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad práctica. No es que no hayas pecado ni vuelvas a pecar, es que no se te vuelva una práctica el pecado. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas o lo que tal, a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza, su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Amén, iglesia. El castigo está reservado y la bendición también está reservada. Que Dios va a salvar a todo el mundo, se llama ecumenismo, mentira. La salvación es para el que se arrepienta verdaderamente, llega a la misericordia y se salva. Pero el que no, hoy nos dio una clara de su palabra, claridad sobre su palabra, que el que anda en anatema y no se arrepienta se pierde. Pero si se arrepiente, se reconcilia, se salva en el nombre de Jesús. Y el segundo punto de la conclusión, reconozcamos el pecado y no culpemos a nadie. Vamos a Santiago 1, 13 al 15. No le eche la culpa a nadie. Reconozca su pecado. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Carne, una mente carnal, y lo seduce. Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No hay excusa. Claro nos habló el Señor hoy. Te pido que lo pongas en tu corazón y puedas difundir este mensaje y predicarlo sin miedo. Un día vas a morir, pero tienes que dar cuenta qué hiciste con la palabra que Dios te dio. Que la palabra que Dios te dio, tus talentos, ¿lo enterraste o le guardaste 4 o le vas a guardar 11? ¿Qué estás haciendo con tu talento? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Le estás creyendo a la voz del pueblo o le estás creyendo a la voz de Dios? Bien claro nos habló. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, por vernos hablado de esta manera, que no hay excusa al pecado cuando ya conocemos. Como dijo Jesús en Juan 15, 22, que ya no hay excusa si Él no hubiera venido y hubiera mostrado este pecado que estaba haciendo el pueblo. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a superar cada día más y ya dejarnos de estar hablando tantas cosas y tomando excusas y pidiendo que nos perdonen y volviéndolo a hacer, porque en la práctica del pecado es que el enemigo entra y puede destruir nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque sabemos que la primera pareja, la fruta que se comió no era tal fruta, era la desobediencia hacia Dios, de comer lo prohibido, y cayó en la tentación a través del enemigo. Te damos gracias también, Señor, porque nos enseñaste lo grave que es la idolatría, compararte a ti con figuras hechas de hombre, becerros de oro, que es lo que vemos hoy en día. Y también, Señor, por habernos enseñado que el desespero no es bueno, los afanes por esta vida, sino que esperemos en ti siempre, Señor, y que no tomemos el anatema, las cosas que estamos viendo hoy, evangelios de maldición, becerros de oro que vemos, hijos siendo entregados a los demonios, fiestas mundanas metidas hoy en las iglesias. Pero te pedimos perdón en esta hora y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que tú vas a obrar en el médico, en el mandatario, en nuestra familia espiritual, nuestra familia en carne y en todo, Señor, lo que te pedimos diariamente, los enemigos y todos aquellos, Señor, que se levantan contra esta poderosa palabra. Pero sabemos que tendrán que rendir cuenta aquel que está para juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Se llama Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por haber dado esta palabra para tu pueblo y llevarla al mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Jesús de Nazaret.